a todos, ¿no? Vamos a empezar con la jornada del día de hoy, ¿sí? Voy a compartir un poco para recordar lo que estábamos trabajando las sesiones pasadas, ¿no? Siempre es bueno para seguir el hilo de este curso, ¿no? Este curso de especialización, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien. Siempre recordando, pues, que mantengamos los audios en silencio para poder evitar interferencias, interrupciones, ruidos diversos, ¿sí? Muy bien, entonces empecemos, ¿no? Siempre esperando la participación de todos ustedes en las actividades que hoy vamos a proponer y que hemos pensado para ustedes. Bien, entonces continuamos pues con nuestra tercera sesión, ¿no? Nuestro curso de especialización en didáctica de las áreas de desarrollo personal, ciudadanía y cívica y ciencias sociales. Como bien indica, es un curso de especialización, ¿no? Por eso lo hemos empezado y hoy cerramos el primer módulo con un poco del sustento teórico, ¿no? Relacionado con nuestras áreas. Y como les indicaba, hoy la sesión corresponde a los enfoques del área y a la integración de capacidades. Hoy tenemos algunas actividades en equipo, ¿no? Para analizar algunos casos. En eso va a consistir las actividades, ¿sí? Bien, entonces esta ha sido la secuencia, ¿no? que hemos seguido hasta ahora. Primero vimos las ciencias sociales, ¿no? ¿Cuál es su naturaleza, sus características, sus tendencias? Luego, la semana anterior vimos las orientaciones para el desarrollo de competencias y un poco el marco general de las competencias de desarrollo personal, ciudadanía cívica y ciencias sociales. Y hoy nos corresponde pues el enfoque de las áreas y la integración de capacidades. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo finalizar de esta sesión? Usted comprende el enfoque de las áreas, ¿sí? Yo sé que usted las maneja muy bien, pero vamos a tratar de comprenderlo mejor y relacionar las capacidades de cada competencia a partir de casos presentados, ¿sí? Ese es el objetivo, comprender el enfoque y relacionar las capacidades de cada competencia, pero a partir de casos, ¿no? Al final analizaremos si hemos logrado o no este objetivo. Espero que sí, con el apoyo de todos ustedes. Bien, y como cada sesión, pedimos pues que algún profesor se convierta en la persona que establezca las conclusiones de esta sesión y no solo ello, sino que en adelante sea la persona encargada de verificar que en todo lo que vayamos viendo, evaluación, estrategias didácticas, se estén cumpliendo estas conclusiones, ¿sí? A ver, entonces, eh, ¿quién nos puede ayudar en esta? Yo tengo dos maestros en mente, ya los conozco, les voy a pedir su apoyo y dudo que se nieguen. Ojo, los estoy metiendo un poquito de presión. Pero, a ver, primero voluntarios. ¿Quién nos puede ayudar hoy a establecer las conclusiones al final? La semana pasada se me olvidó la maestra Hetzel, le había dicho que tome las conclusiones, al final nos quedamos conversando y me dijo, profesor, las conclusiones sí, se me fue, pero ahora en cuanto ingrese, había notado sus conclusiones. A ver, algún voluntario para que realice esas dos.
actividades para que tome apuntes de las sesiones sucesivas, verifique que estas conclusiones se hagan efectivas en todo lo que veamos después, que no entremos en incongruencias, ¿no? De eso se trata, no entrar en incongruencias. Nadie. A ver, entonces yo le voy a pedir a la maestra Jacqueline Castillo, ¿no? Profesora Jacqueline, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas ¿Puede noches, hacer, maestro Santiago. cómo está, maestra? ¿Puede hacer el servicio de tomar eh, nota de las conclusiones, por favor? Sí, está bien. Está bien, ahí estamos para apoyarnos. Listo. Excelente, maestra, excelente, excelente. Gracias, muchas gracias. Bien, entonces empezamos, ¿no? A ver, con nuestra rutina de pensamiento, ¿no? Bueno, David Perkins es el autor de estas rutinas, de esta idea de cómo visibilizar el pensamiento, ¿no? Cómo generar estrategias para que el estudiante se acostumbre a hacer visible su pensamiento, ¿no? A ver, ¿qué es lo que ven, qué es lo que piensan y qué es lo que se preguntan? A partir de lo que yo les voy a plantear aquí. A ver, maestros, empecemos con las participaciones, que es lo más rico de estos talleres, de estos cursos. ¿Qué es lo que observan? A ver, con total honestidad como ustedes son, ¿no? ¿Qué ven? Los maestros estamos aplicando el enfoque del área. Yo sé que es complicado generalizar, pero hay cosas que vemos, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Nadie, maestros? Buenas tardes. Muy buenas tardes, maestra. Este, bueno, el enfoque es lograr ciudadanos activos, ¿verdad? Así Entonces, es. yo creo que en este contexto de pandemia le damos información y les explicamos lo que es la ciudadanía activa, pero no podemos directamente observarlo, ¿no? Yo creo que nos limita un poco esto del aprendizaje virtual, ¿no? Porque no todos participan, no podemos ver directamente lo que ellos hacen, tal vez en algunos aspectos, ¿no? Por decir, en estos días hay concursos por el Bicentenario y ahí se ve un poco más, ¿no? Se puede observar un poco más, pero de manera general, creo que lo que nos envían o que lo que a veces le pedimos no está desarrollando la ciudadanía activa. Les voy a contar Ya. Maestra, aparece ahí en la denominación Joseph Dionisio. Maestra, ¿ese es su nombre? No, es Ruth Verde. Es que mi celular, creo, mi hijo lo había cambiado porque la vez ingresa de mi celular. Mi nombre es Ruth Verde. Ah, ok, ok. Voy a Muy ver de bien, cambiarlo. maestra Ruth, gracias. A ver, ¿quién más? ¿Qué observan de los maestros, no? Sí, sí, maestra, está bien, no hay problema. ¿Quién me dice qué observamos de los maestros, no? A los maestros, no tanto a los estudiantes, sino más bien a los maestros, a nuestros colegas, nosotros mismos, de lo que conversamos. Maestro Santiago,
Buenas tardes. Maestra Jovita, buenas tardes. Bien. Yo veo que realmente pues hay un currículo nacional bastante importante, que estructura efectivamente no muy claro, dentro de ello las áreas de desarrollo personal, ciencias cívicas y ciencias sociales. Particularmente en relación al área de desarrollo personal, me parece muy importante pues el enfoque de desarrollo personal, porque conocer de cerca a los estudiantes, que por ahí también vayamos determinando sus características, ya que tenemos estudiantes jóvenes, adolescentes, jóvenes, en donde también nos permita lograr aprendizajes acorde también a la edad que ellos están cursando, ¿no? Teniendo en cuenta pues los ritmos de aprendizaje también. La formación ciudadana es fundamental realmente para toda persona y muy bien pues dentro del desarrollo que corresponde a nuestros estudiantes. Me pregunto si realmente todas Muy bien, las maestra. áreas pues Es involucrar a este importante entonces. enfoque sería excelente, ¿no? Si todas las áreas se enfocar ese desarrollo personal y una ciudadanía activa que estamos necesitando. Sí, sería genial que esté en todas las áreas, ¿no? Sin embargo, hay algunas que, como las de ciencias sociales y de desarrollo de estos enfoques. Muy bien, maestra Jovita. Muchas gracias. Ahora, ¿realmente en nuestras áreas estamos buscando formar ciudadanos? O sea, ¿estamos en esa línea? A ver, qué es lo que pensamos, maestros? ¿Estamos realmente... Santiago, Muy buenas tardes, maestros a maestros. todos. Ay, se me va la batería. Rápido que se acaba mi batería. Maestro Santiago, lo que pienso es que así, viéndolo en forma general, creo que intentamos en el sentido de que lamentablemente tal vez las mismas condiciones no nos favorecen, porque hay que entender que cuando hablamos de formación de ciudadanos, es también ver el entorno social, es ver la familia. Y yo creo que el maestro del área de ciencias sociales y de PCC, a pesar de las circunstancias, porque hay que entender, como usted en una oportunidad también nos dijo, es complicado porque cambiamos, cuando ya aprendimos algo, nos cambian también la currícula, nos cambian los nombres, nos cambian todo, ¿no? Y yo creo que el trasfondo y el objetivo, si lo queremos llamar así, del área, de las áreas, sí van por el camino de formación, sea como le pongan el nombre. Pero yo creo que nuestro entorno nos favorece y yo pienso que sí, que el maestro lo intenta, a pesar de todos los obstáculos, pero sí lo intenta, sí quiere, pero a veces hay cositas ahí que nos obstruyen el camino, ¿no? Es lo que pienso. Ah, muy bien, maestra, muy bien. Claro, a diferencia de repente de otras áreas, ¿no? Y no es que tratemos de justificarnos, pero a ver, si un profesor de matemática, de acuerdo a su enfoque, quiere trabajar los conceptos matemáticos, pero conectados a la vida diaria, ¿no? A su realidad, a su contexto concreto, yo creo que el entorno no influye mucho allí, no interfiere, no están los papás diciéndole, no, no conectes el concepto matemático con tu entorno cercano, ¿no? Lo mismo creo que pasa con
enfoque de indagación de las ciencias naturales, ¿no? De ciencia y tecnología. Yo creo que no están los papás ni la sociedad indicándoles, no, no va por ahí, no, no seas indagador, ¿no? Creo que sobre esos puntos no le dicen nada, ¿no? O el enfoque comunicativo textual, ¿no? De comunicación. Nadie le está diciendo, no, ese no es el enfoque adecuado, pero en nuestro caso, como muy bien dice la maestra Teonila, nosotros de repente enviamos un mensaje, pero sí, pues, como nosotros hablamos de valores, de ciudadanía, de democracia, el entorno como que interfiere más, ¿no? Hay otro tipo de mensajes al respecto, ¿no? Entonces hay mayor interferencia, pero ojo, eso que no sirva como tampoco una justificación, ¿no? Bien, bien, pero interesante la idea, ¿no? Ahora, ¿alguna duda o inquietud que tengan con respecto a esto de los enfoques de área? A ver, ¿alguna pregunta, duda que quisiéramos resolver a lo largo de esta sesión? Maestro Santiago, ¿me permite, porfis? Por supuesto, maestra Teonila. Me gustaría mucho, usted lo había dicho y casualmente hoy día en un webinar del Ministerio de Educación nos hablaban un poco del tema de cómo llegar al juicio crítico con los alumnos y era un poco el de darles puentes, pero con diversas opiniones. Y lo recordé a usted porque es lo que también nos ha enseñado en el transcurso de estas semanas. Entonces yo me quedé con la duda, o sea, con la gran interrogante de ver un poco la bibliografía. ¿Tenemos nosotros esa bibliografía amplia que también nos puede nutrir a nosotros para nutrir a los alumnos? Eso es clave, ¿no? Eso es clave. El maestro tiene que estar informado y es un tema bastante complejo, ¿no? De la bibliografía que maneja el maestro, ¿no? ¿Cuáles son sus lecturas? ¿Cuál es, digamos, su bagaje cultural, ¿no? ¿Cuánto lee? ¿Qué lee? ¿Lee? Entonces eso es fundamental, maestro, ¿no? El maestro debe... Sí, maestro, lo escucho. No, y el otro tema, maestro Santiago, por favor, es que yo intento, le soy bien sincera, pero me gustaría saber cómo llegar a ser imparcial también, objetiva, ¿no? Para que mis alumnos tengan su juicio y ellos sean quienes se conduzcan a ese juicio crítico sin que yo intervenga a mi posición. Claro, no tiene que ver con algunas técnicas, por ejemplo, de la lluvia de ideas, ¿no? Una de las características de la lluvia de ideas es la abstención del juicio por parte del maestro. Entonces decimos lluvia de ideas y realmente apenas está lloviznando, está garuando y ya el profesor entró a cortar esa lluvia, ¿no? Dando su opinión, ¿no? Entonces, una de las características de la lluvia de ideas es la abstención del juicio. Hay que abstenernos de emitir el juicio concluyente, el juicio definitivo, el juicio que zanje el debate. Da muchísimo, maestra Teonila, nosotros los maestros de ciencias sociales, a ver si de repente es una generalización. Quizá porque buscamos ser el ejemplo de aquel profesor crítico, ¿no? Buscamos ser el ejemplo del profesor crítico. Y yo pienso que a veces cuando el profesor emite su juicio, a veces tiene tanta ascendencia sobre sus estudiantes que en lugar de ayudarlo, lo cohíbe, lo limita. Con esto no estoy diciendo que no debemos emitir nuestras opiniones,
a lo que yo hago personalmente varios años es cuando voy a opinar y voy a hablar a título personal, no a nombre de la verdad, pues menciono enfáticamente, ¿no? Que bueno, ahora voy a emitir mi opinión, pero puedo estar equivocado, o sea, como que dar la oportunidad y dar el mensaje de que no se posee la verdad absoluta. Pero de un tiempo a esta parte, ya cada vez menos, ¿no? Emito opiniones, ¿no? Más bien trato de ser un facilitador para que sean los estudiantes los que opinen. Pero ojo, no se trata de hacer que los estudiantes opinen nada más, porque eso es muy sencillo. A ver, chicos, opinen sobre esto. Opinen. Suelen opinar sobre sus experiencias, sobre lo que le dijo el papá, sobre lo que le dijo la mamá, ¿no? Pero, la idea es, y eso está bien, opinar sobre tus experiencias, pero hay que complementar esa opinión de, de tus experiencias con información de fuentes confiables. Eso es lo que tenemos que lograr en los estudiantes, ¿sí? A ver. Muy bien, entonces, excelente maestra las preguntas, su participación. Vamos a continuar. No sé si hay alguna otra idea, alguna pregunta o duda que tengan con respecto a los enfoques de área. Ninguna. Rosita, ¿tú me has enviado un mensaje acá? Solicita el control remoto de la pantalla. No te escucho, creo que tienes el audio desactivado. A ver. Continuamos. A ver, conclusiones con respecto a la sesión 1 que vimos de las ciencias sociales. Siempre hay que ir recordándonos, ¿no? Terminamos el módulo y recordaremos nuestras conclusiones para que no se queden en el aire, ¿no? Vimos sobre las ciencias sociales y llegamos a algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, atentos por favor, el objeto de estudio de las ciencias sociales se caracteriza por su peculiaridad, complejidad y dinamicidad. El ser humano es así, peculiar, complejo, peculiar porque es único, complejo porque está sometido a diversos factores y dinámico porque es cambiante. Eso hace difícil el estudio de las ciencias sociales. ¿Sí? No solo, las ciencias sociales no solo ofrecen descripciones, sino además se explican, porque esa es su naturaleza científica. A diferencia de las matemáticas y de las ciencias naturales, las ciencias sociales generalizan, pero estas generalizaciones son probabilísticas, o sea, no hay total certeza de que ocurra. ¿Por qué? Precisamente por esta peculiaridad, complejidad y dinamicidad. ¿Sí? Las ciencias sociales descansan sobre bases empíricas. O sea, hay que demostrar las cosas. Ya, y eso, ¿cuál es la implicancia pedagógica? O sea, eso, ¿cómo lo aterrizamos ya en nuestra práctica pedagógica, maestros? ¿No? Habíamos dicho que podemos sentirnos cómodos con la incertidumbre, ¿no? Ante estas dificultades que hay en las ciencias sociales, no necesariamente vamos a tener una verdad que sea garantizada por siempre, por todos los tiempos, ¿no? No es un axioma el conocimiento de las ciencias sociales. Siempre hay un grado de incertidumbre y hay que sentirnos cómodos con esa incertidumbre de que en algún momento eso que lo damos por cierto ahora, mañana lo daremos por incierto. ¿Sí? ¿No? Si las ciencias sociales son explicativas, interpretativas, y nosotros trabajamos, ese es, digamos,
el contenido, el insumo para desarrollar habilidades y actitudes, entonces invitemos a nuestros estudiantes a interpretar, a explicar, a justificar para ser coherentes con la naturaleza de las ciencias sociales. No solamente hagamos que nuestros estudiantes describan, porque no estamos siendo congruentes con esa naturaleza. Si las generalizaciones que producen las ciencias sociales son probabilísticas, entonces, por lo tanto, si ocurre con las ciencias eso, que nuestros estudiantes asuman pues que el ensayo y error es parte de su aprendizaje, ¿no? Que hay una probabilidad de que haya un error también, pero eso no quita que no debemos indagar, argumentar, participar, ¿no? Las ciencias sociales descansan sobre bases empíricas. Entonces, si hay bases, si hay sustento, pues invitemos a nuestros estudiantes también a demostrar, a fundamentar sus afirmaciones. Lo que decía hace un ratito, no solo opinar, sino fundamentar eso. ¿Sí? A ver, la maestra Hetzel logró ingresar a la reunión. Maestra Hetzel. No, no logró ingresar. Bueno, porque habíamos quedado para mencionar algunas conclusiones de la sesión anterior. ¿Alguien quería mencionar algo, participar? ¿Quería activar su audio? ¿No? Ya, entonces, conclusiones de la sesión 2. Ojo, atención. ¿Qué significa ser competente? Y lo he destacado en 3 características. Si ustedes recuerdan, dimos varias definiciones para encontrar las semejanzas, ¿no? Ser competente implica combinar capacidades. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos trabajando bajo un enfoque de desarrollo de competencias? Cuando nuestros estudiantes combinan capacidades estratégicamente. Segundo, cuando nuestros estudiantes se están desempeñando, están actuando de una manera tal que pueden resolver problemas o lograr sus objetivos en determinado contexto. Entonces ahí están las 3 características de un actuar. Esa es una de las conclusiones. 2, desarrollar competencias en los estudiantes exige partir de una situación significativa. De las 10 orientaciones que nos da el Minedu en el Currículo Nacional 2016, yo me quedo con esta como lo más importante. Porque a partir de esta se desencadenan los demás procesos. Entonces, empecemos con eso, con establecer situaciones significativas en nuestras sesiones. También hablábamos de las diversas escuelas de la historia, ¿no? Corrientes, la escuela marxista, positivista, la escuela de los anales, y se llegaba a la conclusión de que las tendencias de la investigación histórica han evolucionado hacia el estudio de los problemas sociales. Ojo, luego vamos a conectar con cuando entremos al enfoque del área, ¿no? Ahora ya no se estudia el hecho solo por el hecho, ¿no? Sino por el problema que involucra. O sea, ahora se requiere pensar a la sociedad, pensar históricamente, desde varias perspectivas, desde varias fuentes, a diferencia de los positivistas que utilizaban solo las fuentes escritas. Ahora no. Fuentes materiales, icónicas, primarias, secundarias, también son relevantes, ¿no? Las tendencias actuales se abren a la interdisciplinariedad, ¿no? Y se enfocan en el proceso, no solo en el hecho, ¿no? Sino en el proceso. Entonces, ojo, eso tenemos que aterrizarlo en nuestra práctica pedagógica, en nuestras sesiones, por lo tanto, también tendríamos que analizar el proceso. Esto nos lleva a un pensamiento crítico, ¿sí? Analizar el proceso. Analizar ya es parte del pensamiento crítico, ¿no? También habíamos visto las tendencias tradicionales en la educación cívica.
que buscaban que el estudiante reconozca valor, solamente reconoce el reconocimiento y la valoración, ¿no? Eso discrepa con el currículo nacional, pues, ¿no? No se quiere un estudiante pasivo que solo vaya reconociendo cosas en un nivel muy básico, sino que conviva, que participe. Y finalmente, las competencias de ciencias sociales y desarrollo personal, ciudadanía y cívica coinciden en el desarrollo de un pensamiento crítico como uno de sus propósitos fundamentales. Habíamos revisado las 5 competencias y habíamos encontrado esa coincidencia, ¿no? Que todas apuntan al desarrollo de un pensamiento crítico como uno de sus propósitos fundamentales. Ahora, esto que acabamos de decir, ¿cuáles son sus implicancias pedagógicas? O sea, eso, ¿cómo lo aterrizamos en nuestra práctica pedagógica? ¿No? A ver, si el ser competente, el actuar competente, implica combinar capacidades, desempeñarse en un determinado contexto, entonces eso exige establecer situaciones retadoras o desafiantes. Esto va, vamos a decirlo así, obligar al estudiante a combinar capacidades, ¿no? Porque si no lo colocamos tras una situación desafiante, pues el estudiante ni siquiera requiere de una capacidad, a veces a lo mucho requiere de un conocimiento suficiente con eso para resolver lo que el profesor le plantea. Ni siquiera necesita combinar capacidades. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obligo a que mi estudiante combine estratégicamente capacidades cuando lo pongo ante una situación que realmente sea desafiante? ¿No? Desarrollar competencias en los estudiantes exige participar de una situación significativa. Nuestra segunda conclusión, entonces, la situación significativa será el desencadenante para otros procesos pedagógicos, ¿no? De allí ese será el punto de partida, ¿no? Si todavía usted siente que no está trabajando bajo el enfoque por competencia y no sabe por dónde empezar, yo le sugería eso. Empiece por una situación significativa del entorno del estudiante, un problema social. La sociedad nos brinda pues un abanico de situaciones significativas pues que no se agotan. Cada semana se abren diversas situaciones significativas. Hay que aprovecharlas, ¿no? Si las tendencias de la investigación histórica han cambiado, han evolucionado, entonces eso también exige un cambio en la manera como enfocamos la planificación, la ejecución y la evaluación curricular, ¿no? Hacia esto, pues, ¿no? Hacia estas características de la escuela de los anales, ¿no? También, si las tendencias de la investigación histórica cambian, pues las tendencias de la enseñanza de la misma también tienen que cambiar, ¿no? Si la educación cívica tradicionalmente promueve el reconocimiento y valoración nada más, pues eso no coincide con el enfoque de ciudadanía activa ni con la competencia convive y participa. Convive y participa, ¿no? No es un alumno que reconoce nada más, sino que participa. Fíjense la diferencia, el gran abismo, ¿no? Entre la educación cívica tradicional, donde el estudiante, repito, solo reconoce cosas, a un estudiante que participa, ¿no? Y finalmente, las competencias de ciencias sociales y desarrollo personal, ciudadanía cívica, coinciden en el desarrollo de un pensamiento crítico. Entonces, la reflexión crítica es la base para la participación. También lo mencioné hace un rato. Queremos que opinen, sí, pero opinen con fundamento, previa crítica. Y la crítica implica análisis, información. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí un poco para hacer una remembranza de lo que hemos avanzado hasta ahora, para conectar luego con lo que nos corresponde. Entonces, a ver,
el perfil de egreso de los 11 rasgos, 11 elementos del perfil, hay uno que coincide más con nuestras áreas, ¿no? Y acá hay una palabrita que me parece que es interesante. El estudiante propicia, o sea, el estudiante debe egresar de la educación básica regular propiciando. O sea, ¿qué significa propiciar? Favoreciendo la democracia. Ojo, ese favorecer implica actuación. ¿Sí? Actuación, eso debe quedarnos claro, ¿no? Participación, pero una participación, ojo con lo que dice después, pero a partir del reconocimiento. Fíjense, ¿ah? Lo que criticamos con la tendencia de la educación cívica tradicional, que solo se quedaba en el reconocimiento. Por eso es que este elemento del perfil accede a otro nivel. No solamente hay que reconocer, pero es la base. Pero no es el techo, pues. Hay que llegar a que el estudiante propicie, favorezca la democracia. ¿Pero cómo? Actuando. ¿No? Actuando. Pero para poder actuar no van a ser pues de la nada esa actuación. Tiene que ser sobre la base del reconocimiento de derechos, responsabilidades, comprender procesos históricos y sociales de nuestro país y del mundo. Ese es el fundamento para la actuación. ¿Sí? Habíamos revisado también, esto era, digamos, la fuente, ¿no? En este libro de Fausto Murillo, que creo que todos lo hemos visto alguna vez, de repente lo hemos utilizado, definía, pues, los diferentes conceptos, ¿no? Cívico, lo ético, lo patriótico, lo nacionalista. Todo era, lo definía así en el texto, ¿no? Reconocimiento, reconocimiento, reconocimiento y reconocimiento. Correcto, entonces aquí se observa pues el fundamento de lo que habíamos estado diciendo, ¿no? Y las competencias, ¿no? Las competencias, fíjense, no hay ningún reconocimiento. Es un ser actuante, un ser que se desempeña, ¿no? Porque está construyendo algo sobre sí mismo, que es su identidad. Está participando, ¿no? Fíjense, nuestras competencias son de actividad. Y ni qué decir de desempeño, obviamente, ¿no? Ni qué decir de las competencias de ciencias sociales, porque está construyendo interpretación histórica, porque está gestionando responsablemente el espacio, el ambiente y los recursos económicos. ¿Sí? Entonces, son competencias donde no solamente el estudiante se vale del reconocimiento, sino que llega a otras cosas. ¿Sí? Y habíamos señalado, ¿no?, que en las 5 competencias de nuestras áreas, voy a incluir las 5, se hablaba de tomar posición, de desarrollar, de ser consciente, de tomar postura crítica, sustenta posición crítica, toma decisiones sobre una posición crítica. Entonces el pensamiento crítico, como muy bien nos lo recordaba la maestra Tonila temprano, está presente pues en nuestras áreas. Desarrollar un pensamiento crítico previo a la actividad de la participación y a la ciudadanía activa, ¿no? Y para cerrar, un poco haciendo un análisis de lo que habíamos estado viendo hasta ahora, ¿no? Pero ¿qué significaba, digamos, desarrollar un pensamiento crítico? Primero, pensamiento crítico significa estar dispuesto a ¿qué? Analizar, ser analítico. No aceptar ni asumir de buenas a primeras. Primero, analizar. Segundo, ser consciente de que puede estar equivocado. Porque si yo no soy consciente de ello, pues no puedo ser crítico. Voy a pensar que siempre tengo la verdad. Y voy a desdeñar otras posturas que van a enriquecerme seguramente.
Y tercero, pensamiento crítico significa estar abierto a diversas perspectivas. La mente abierta es la base del pensamiento crítico. Tener una mentalidad abierta, no cerrada, abierta. Y por eso la maestra Teonila es interesante cuando decía, ¿y cómo ser imparcial, no? Porque si nosotros le demostramos una mentalidad cerrada al estudiante, pues no estamos siendo congruentes, no estamos dando un mensaje contradictorio de lo que se busca. Este pensamiento crítico pues nos llevará a analizar información que es abundante, comprender los problemas relevantes del presente. Esto es, maestra, esta es la clave, ¿no? De las dos áreas. Profesor de ciencias sociales también, sí. Las ciencias sociales, historia, geografía, economía, se deben orientar a comprender los problemas relevantes del presente. O sea, miro el pasado, pero no para memorizar lo que ocurrió, no solamente para conocer el pasado, sino miro hacia atrás para comprender el presente. Ustedes lo saben. Y esta comprensión de los problemas relevantes miren esa lógica, o sea, esa es la ruta. Primero analizo información, luego comprendo el proceso relevante del presente y finalmente intervengo, ¿no? No al revés. Pregúntense si ustedes realizan proyectos, unidades donde su estudiante está participando, está actuando, está desempeñándose. Revisen si realmente es un accionar, ¿no? Previa comprensión y previo análisis, o es un accionar mecánico, más bien orientado por el docente, ¿no? Muy bien, acá viene, me parece que es una pregunta clave, profesores. Atención, acá empezamos con los nuevos planteamientos para esta sesión 3, ¿no? Si, como hemos visto en los ejemplos anteriores, en todas las competencias, se busca asumir una postura crítica, que el estudiante tenga una postura crítica, entonces el estudiante se convierte en un protagonista. Tiene que convertirse en un protagonista de la sesión, del proceso educativo, ¿no? Hay alguien que tiene el audio encendido. A ver, maestros, revisemos. Gracias, gracias. Bien, entonces la cuestión está en el cómo, ¿no? ¿Cómo convertimos al estudiante en protagonista para que se sienta protagonista, para que se identifique con las ciencias sociales y con el desarrollo personal, ciudadanía y cívica? Tiene que identificarse. Acá vamos con 4 pautas, ¿no? Con 4 pautas. ¿Cómo hago para que mi estudiante se identifique, ¿no? Pues presentando a sujetos diversos para que logre reconocerse. Si no, ¿cómo se va a reconocer? Si hablamos pues de historia y siempre estamos hablando del héroe, del general, del presidente, ¿cómo un niño, un adolescente se reconoce, se mira al espejo y ve que tiene algo de ese héroe, algo de ese presidente, algo de ese general? ¿Cómo se ve reflejado en ese personaje? Es difícil, ¿no? Difícil que se identifique. Más bien lo toma como algo que ya fue. Si el pasado es algo que ya fue. Piensa que ya fue porque no siente que no tiene ninguna conexión con el presente, absolutamente ninguna conexión con el presente. ¿Sí? Cualquier aporte, pregunta, por favor, no me dejen hablando solo. Me encantaría de repente alguna reflexión, alguna pregunta. Luego va a haber algunas actividades. Esta parte yo quería explicarla, pero luego les va a tocar a ustedes. Pero sería genial de repente si alguien tiene algún aporte,
Con confianza, maestros. Activan su audio. Entonces, ¿a qué sujetos diversos debemos presentar? ¿Y qué pasa si en la historia, si en el pasado aparece ya no siempre el presidente, el general, ¿no? Sino que aparecen, por ejemplo, la comunidad, la comunidad afrodescendiente. O sea, aparecen los afrodescendientes, ¿no? En el aula tenemos de repente algún alumno afrodescendiente y mira, se ve reflejado en esos personajes, ¿no? ¿Y qué pasa si en el pasado que se revisa o en los hechos que se analizan en desarrollo personal, ciudadanía y cívica, se ve a los artistas? Y como él también es un artista, se ve reflejado y se reconoce. ¿Y qué tal si en el pasado vemos al deportista? ¿No? Vemos al deportista, ¿no? Ustedes recordarán los episodios, pues, de las Olimpiadas de Berlín, ¿no? Me ayudan, año 1937. 37, ya bueno, más o menos, ya Hitler estaba en el poder, ¿no? Y Eduardo Galeano, este pensador uruguayo, ¿no? Que escribió Las venas abiertas de América Latina, siempre mencionaba, ¿no? Qué raro que en el currículo peruano decía, le llamaba la atención que no se enseñara los hechos ocurridos por la selección peruana en estas Olimpiadas de Berlín, ¿no? Donde nos enfrentamos, pues, con una diversidad étnica, digamos, a enfrentarnos, pues, a países donde se promovía la superioridad de la raza aria, ¿no? Cuando el nazismo ya había asumido el poder desde 1933. Entonces, es una gesta increíble, extraordinaria de esta selección, ¿no? Entonces, si se presenta al deportista, pues por ahí algún muchacho, algún estudiante que también es deportista, también se ve reflejado, ¿no? Y si se presenta a las mujeres con más énfasis, entonces las mujeres también se sienten reflejados. Entonces de eso se trata, maestros, en nuestras áreas, de presentar a los sujetos diversos, no solamente a algunos. A ver, ¿qué otros sujetos diversos? Yo he puesto algunos ejemplos, pero ustedes son mucho más creativos. ¿Qué otros sujetos diversos se puede presentar en lo que enseñamos? Activen su audio, por favor. Profesor, también podría ser a través de cuál hubiera sido su acción o su actuar de él en relación a determinado hecho. Muy bien, maestra Miriam Rivera, ¿no? Él también ponerse en el lugar, ¿no? Ahí cobra protagonismo, por supuesto que sí, ¿no? Esa es otra estrategia, excelente. Gracias, maestra Miriam. ¿Quién me dice, a ver, qué otros sujetos se puede incluir en nuestras sesiones para que el estudiante pueda reconocerse en ellos, pueda mirarse en ellos? ¿Se ha quedado con el micro encendido? ¿Mm? ¿Y por qué no ver a los estudiantes del pasado también, como ellos, el papel de los estudiantes durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Maestro Santiago, perdón. Sí, maestra Tonila. No, algo que dice usted y complementándolo, ubicándolo también en la cultura, en el espacio de aquel entonces, en el pensar de aquel entonces, ¿no? Claro, por supuesto, ajá. Cierto.
ubicarlo también en ese contexto, ¿no? Adecuándolo, ¿cierto? ¿No? Que el estudiante vea a sus compañeros estudiantes, ¿no? Ayacuchanos, que se rebelaron contra la normativa en la cual se imponía un cobro por desaprobar un curso, ¿no? Y que a la postre generó en el año 1968, 67. generó, 69, perdón, generó luego esta canción, ¿no? La Flor de Retarma, del maestro Donaire, que ha sido tan cuestionada en estos, y cada cierto tiempo se lo cuestiona, ¿no? Entonces el estudiante se siente reflejado, ¿no? Reflejado en estos personajes también. A ver, pero yo quisiera escucharlos, además de lo que ya he mencionado, ¿qué otros sujetos diversos podrían incluirse? Profesor Santiago, buenas noches. De repente también se motiva al estudiante a través de una situación significativa para dar inicio de repente a la unidad, hablando acerca de su contexto y lo que ha sucedido, los hechos que han ido sucediendo en el contexto, que han involucrado de repente a personajes que han trascendido en la historia y que ellos de repente ni sabían. Por ejemplo, en el caso de Laredo, ¿no? Ahí se dio, prácticamente ahí fue donde se escondieron los apristas en la Revolución del 32. Entonces, justo el colegio donde yo trabajo está en el centro poblado Santo Domingo. Y fue atrás del Cerro Oreja, dice que se quedaron una noche ahí todos los que estaban huyendo, ¿no? Estaban refugiados ahí y que la gente inclusive de ese momento, los campesinos como que ocultaron que ellos estuvieron ahí. Por ejemplo, esas situaciones a los estudiantes les emocionan, porque es su contexto, es el lugar donde están, y son cosas que ellos ni siquiera sabían, ¿no? Y a partir de ello se genera ese gusto por la investigación, por querer saber más, ¿no? También cuando se les hablaba, por ejemplo, de los terratenientes, los gamonales, ¿no? Y ustedes saben que acá existió y quién fue, y vamos a ver el árbol genealógico de las primeras familias que se fueron asentando aquí, y empezaron a indagar, ¿no? Entonces, ay, se casó con tal, fue esto, pero yo le he conocido ya, le he conocido ya al hijo, al nieto, y esto, y esas cosas a ellos les emociona y también les ayuda como a empezar a despertar el gusto por la investigación, la indagación, ¿no? Y generar esa parte que usted dice, no la parte crítica, porque les estamos hablando de lo que el lugar donde ellos viven, el contexto donde ellos están creciendo, desarrollándose, y que de repente es desconocido, ¿verdad? Y luego conectarlo de repente con otro contexto que está cercano y así, para que el estudiante vaya agarrándole ese gusto, ese amor a las ciencias sociales. Y bueno, y aparte que también participa activamente cuando indaga, entonces estamos hablando de las dos áreas, ¿verdad? Tanto de lo que es sociales como de lo que es ciudadanía. Así es, maestra Hetzel. Justo eso era lo que iba a mencionar. Te iba a decir, profe, ya eso no lo tenía en mente. Pero qué importante esa idea, maestra. Porque esa es una extraordinaria manera de que el estudiante se reconozca en lo que está viendo, ¿no? Cuando se trabaja lo que es la historia local, el contexto local, los hechos locales, los problemas locales, los asuntos públicos locales. ¿Cómo no se va a ver, no? ¿Cómo no se va a reconocer en eso, en ese contexto que usted muy bien mencionaba, maestra? Claro que se va a reconocer. Augusta del Valle, esta profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesora de Historia, recomienda eso, ¿no? Una manera para lograr que el estudiante sea un protagonista es establecer una historia local, ¿no? Y qué buen ejemplo el que comentaba maestra Gercel de los apristas de Laredo, ¿no? Porque ahí se logra lo segundo que yo he puesto ahí. Ahí se logra reconocer los lazos que unen diversos marcos temporales. O sea, se logra reconocer el pasado
con el presente, ¿no? Allí el estudiante logra desarrollar su estructura cognitiva, cuando conecta sus saberes previos con lo que va a aprender, cuando elimina esta barrera de lo que ya fue. No, no es que ya fue, todavía late esa situación, ¿no? Claro, eso tiene que ver mucho con los hechos recientes, ¿no? Por ejemplo, con el tema del conflicto armado interno en el Perú, ¿no? Reconocerlos, no verlo como algo solamente del pasado, sino establecer un nexo, ¿no? Eliminar un poco esa barrera, ese marco temporal, o conectar, no eliminarlo, pero más bien conectar, establecer un lazo. ¿Quién no ha vivido alguna experiencia de sus abuelos, sus padres, sus tíos, relacionada al conflicto armado interno? Entonces ahí, en ese caso, se establece un lazo. Entonces es otra manera de que el estudiante se convierta en protagonista. ¿Sí? 3, reconocer que es producto del pasado. Reconocer que, o sea, ¿cómo me doy cuenta que los hechos del pasado han impactado en mí, en mi nación? Que si no existiera ese pasado, simplemente él tampoco existiría. Y que además, que gracias a ese pasado y ese presente está construyendo su futuro, pero que se dé cuenta de ello, ¿no? Y esta última me parece también interesante, que conecta las dos áreas, maestros, que yo sugiero que deben trabajar de manera colegiada, profesores de ciencias sociales y profesores de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Porque el estudiante es protagonista cuando delibera sobre un asunto público que le atañe, una situación de contexto, ¿no? ¿Cuánto interés va a sentir en ello? ¿No? Y va a ser protagonista porque es un asunto muy cercano, ¿no? Y ese asunto público debería conectarse con ciencias sociales. Por ejemplo, ¿no? Si el asunto público, qué sé yo, es acerca de la violencia de género. La violencia de género. Ese es el asunto público que se va a deliberar en esta unidad de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Miren qué importante sería que en ciencias sociales, en esa misma unidad, todo lo que se vea, pues también se vincule con la violencia de género, con temas de género. Si estoy viendo, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, ya lo conecto, ¿no? ¿Cómo se justificaba la violencia de género del invasor? Porque la guerra también se libraba en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Era una manera de impactar sobre la moral del enemigo. Entonces, fíjense qué sentiría un estudiante donde su profesor de desarrollo personal y ciudadanía está fomentando la deliberación sobre la violencia de género. Y de la Segunda Guerra Mundial, qué sé yo, también en el tema de cualquier episodio o proceso de la historia, se conecta también con el tema de género. Le va a dar un argumento más para deliberar y se va a sentir protagonista porque él está construyendo una interpretación histórica. ¿Qué más personal puede haber que eso? Una interpretación es su interpretación. ¿Qué significa su interpretación? Es su modo personal de ver las cosas, pero a partir de fuentes. Ojo, no se trata de opinar por opinar, sino interpreta, construye su interpretación, pero a partir de la contrastación de las fuentes. Entonces, algunas ideas para convertir al estudiante en protagonista. Estas ideas, luego cuando entremos a la didáctica
deberían aterrizarse en estrategias concretas, ¿no? ¿Sí? Y así lo tenemos que trabajar. Muy bien. En cuanto a los, si no hubiera alguna pregunta, intervención, algún aporte sobre lo mencionado Sí, buenas anteriormente. noches. Buenas noches. Qué Buenas noches, interesante lo que usted nos está haciendo referencia. Y usted nos dice reconocerse, ¿no? Reconocer el pasado. Y yo, digamos, hemos vivido pues en un pasado justamente estereotipado, y lo que lo vivimos actualmente hasta nuestros 200 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jorge Basadre nos dice que cuando se forma la República Peruana, justamente la aristocracia era la que se disgustó muchísimo, ¿no? Y tuvieron bastante repudio por la formación, por nuestro experimento que estaba en aquella época formándose nuestra república. Entonces, vivimos en una sociedad con un pasado, pero digamos, muy diferenciado, ¿no? También cómo hacer conocer a nuestros estudiantes desde ese momento, ¿no? Que vivimos, por ejemplo, los esclavos o las mujeres, no fueron, después que en 1854, ¿no? Castilla hubo con la abolición de la esclavitud, ¿no? Hubo tal resistencia a aceptarlos como hombres libres, ¿no? Y estos eran incapaces de ocupar cargos públicos. Y aquí yo mucho recuerdo, ¿no? En ese poema sátiro de Felipe Pardo y Aliaga, cómo manifiesta en ese momento el repudio hacia la gente. Justamente la que nos decía que en 1823 ya se tenía ese derecho, ¿no? A la igualdad ante la ley, pero estaba figurativamente. Y nos hace recordar, por ejemplo, nos dice ahí un pequeño, que yo me acuerdo, un pequeño refrán justo de su poema, nos dice: también el manumiso ejerce en el Perú ciudadanía, y por supuesto Cilia en el Congreso ocupará si se le antoja un día, ¿no? Y eso es lo que estamos pasando, maestro, en estos momentos, ¿no? Mire, la posibilidad de que alguien que fue visto como inferior pueda acceder a los mismos derechos que antes estuvieron reservados a una minoría. Lo que activa el rechazo racista de aquella época y lo trasladamos en estos momentos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer nuestros estudiantes? Si nuestro pasado estuvo lleno de repudio aquí, ¿no? Lleno de diferencias. Nuestro presente, ¿cómo va a ser? Lo tenemos que reconstruir, ¿no? O sea, hablar y justamente están saliendo a las luces con estos 200 años algunas fuentes que nosotros a lo mejor ni lo sabíamos, ¿no? Que ni lo sabíamos, o a lo mejor sí, ¿no? Porque es muy amplio nuestro proceso histórico. Entonces, reconocerse que nuestro pasado fue los mismos peruanos no podían ocupar cargos públicos porque era reservado para los blancos o los europeos. Y usted se acordará, por ejemplo, de Santa Cruz, el jefe de la Confederación Perú-Boliviana, pese a que era un general mestizo, hijo de criollo y de una clase económica bastante acomodada. Para Pardo, el estigma venía de su madre, una mujer aymara, ¿no? Así Santa Cruz, pues miren, tanto indio, solo podía ocupar una posición subordinada, nunca de dominio o poder político, que estaba reservada justamente para los europeos. Casi 200 años después, ese desprecio racista se revigoriza en la actualidad. Entonces, qué momentos tan extraordinarios justamente para tomar en cuenta estas ideas y en el mundo ¿no? de nuestra historia. Y pues estamos en una pandemia, pues porque qué bonito hubiera sido estar
en presencial justamente con ellos, ¿no? A través de todo este proceso también había muchas diferencias, que es lo que ahorita también lo hay. Y como para estar frente a frente con nuestros estudiantes y contrastar, ¿no? Nuestra realidad actual con la que nosotros, con nuestra historia, ¿no? Nuestros antepasados, ¿no? Y eso es bueno, pues, ¿no? Reconocerme que nuestro pasado no fue tan bueno por estas diferencias. Nuestro presente lo tenemos que a lo mejor reconstruir o bueno, empezar de nuevo. Eso es lo que quería yo manifestar. Gracias. Muy bien. Gracias a usted, maestra, por sus palabras, porque realmente es cierto lo que manifiesta, y Kevin nos ha dado una clase magistral de historia y cómo conectar el pasado con el presente, ¿no? Y concretar esto y yo me doy cuenta que usted lo tiene muy claro, por ejemplo, ¿no? Esta competencia, obviamente usted es maestra, tiene esta competencia bastante clara, ¿no? Usted reconoce los lazos y ha dado ejemplos concretos, ¿no? Que unen a diversos marcos temporales, el pasado con el presente. Usted lo puede ver, ¿no? Tenemos que hacer que nuestros estudiantes también lo vean, ¿no? Como la discriminación, por ejemplo, contra los afrodescendientes, en la actualidad las maneras como se los discrimina, tienen su arraigo en siglo XVIII, en siglo XIX. Se tienen que encontrar ahí, ¿no? Las razones, las causas. Y todo cae, digamos, cae por su propio peso y se entiende, se comprende por qué se es así, por qué suceden las cosas, ¿no? ¿Correcto? Y ese asunto público, por ejemplo, qué interesante, la discriminación contra los afrodescendientes, que sea un asunto público a discutir y que lo vean también en la independencia del Perú, ¿no? Que lo vean en diferentes episodios de la República, por ejemplo. Entonces, interesante. Entonces, esto es lo que, en primer lugar, antes de entrar en lo que son los enfoques, ¿no? Estos dos enfoques que ustedes saben corresponden a desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ¿no? En ese orden, ¿no? He tratado de colocarlos en ese orden. Repito, para desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Primero, ser competente en cuanto al desarrollo personal. Primero. ¿Sí? Y tal vez en ese orden también trabajar las unidades, ¿no? Primero se es una buena persona con identidad y luego a partir de ello eso aflora hacia la ciudadanía. Pero primero hay que desarrollar la persona a plenitud, ¿correcto? Entonces eso indica el enfoque de área, ¿no? El desarrollo personal hace énfasis en el proceso que lleva a los seres humanos a construirse como personas, que nos convierte en personas y alcanzar el máximo de sus potencialidades. Acá está, pues, la teoría de Abraham Maslow, ¿no? ¿Correcto? Entonces, acá que nuestras queridas maestras, maestra Betty Cabrera, maestra Loreley, también he visto por ahí, muy buenas noches, maestras, pues nos podrían dar una cátedra de esto, ¿no? Con muchísima claridad. Entonces, acá está el desarrollo de la personalidad, de la persona, alcanzando el máximo de sus potencialidades, ¿no? ¿Correcto? Previo autoconocimiento, autoconcepto. Acá está, ¿no? Primero lo personal y luego la ciudadanía activa. Y el enfoque de ciudadanía activa. Nos vamos a centrar en este segundo enfoque de la ciudadanía activa porque ahí coinciden ambas áreas, ¿sí? Y este enfoque, haciendo una indagación de dónde surge, ¿no? Este enfoque de la ciudadanía activa surge a partir del complemento de diversas teorías
Eso es lo que, al ser esto un curso de especialización, precisamente hay que ir más a fondo de estas cosas. No presentar el enfoque, sino ver cómo es que surge. Surge de estas tres teorías, ¿no? De la teoría liberal, de la teoría comunitarista y de la teoría cívica republicana. Pero más allá de los nombres, me parece interesante observar qué plantea cada uno de ellos, de estas teorías, en síntesis, ¿no? Eso de repente nos va a llevar a comprender de manera más profunda este enfoque de ciudadanía activa. Primero, en este cuadro comparativo, fíjense, ¿cómo caracteriza la teoría liberal a un ciudadano? Síganme por favor con la explicación. Esto es lo último que voy a explicar y luego pasamos a la parte práctica. Pero van a ver cómo aterrizamos en el enfoque del Minedu, ¿no? ¿Cómo caracteriza la teoría liberal al ciudadano? Es liberal, pues, ¿no? ¿No? Es basado en el capitalismo, muchas veces individualista, ¿no? Entonces, según esta teoría, el ciudadano debe ser autónomo y libre, que persigue sus propios intereses, ¿no? Pero respetuoso de la ley. Y si tiene que participar en la esfera pública es para defender y hacer prevalecer sus derechos, ¿no? Hay muchos estudiantes que de este enfoque de ciudadanía activa solamente se quedan con eso, con esto de aquí. Respeto de la ley y la defensa de los derechos, nada más. Y el enfoque es más que eso, se están quedando solo con una parte. Se están quedando solamente con una parte del enfoque. Eso no es todo. ¿Sí? Pero ¿qué plantea la teoría liberal con respecto a la ciudadanía? Que se debe resaltar los derechos y deberes. Entonces se entiende a la ciudadanía como un estatus legal, ¿no? Como un estatus legal donde ya tienes derechos y se te exigen deberes. Ojo, el enfoque de ciudadanía activa no solamente es esto, es más que ser consciente y asumir tu teoría comunitarista, ¿no? ¿Cómo caracteriza al ciudadano? El ciudadano es un ser consciente de pertenecer a una comunidad. Ahí está la diferencia. La teoría liberal lo plantea de manera individualista, que persigue sus intereses. Claro, respeta la ley y a la postre ese respeto de la ley va a llevar a una mejor convivencia. Sí, pero él no lo hace por eso, sino lo hace por defender sus intereses, por ser autónomo, libre, individualista. En cambio, esta teoría comunitarista, ¿no? Plantea que el ciudadano es consciente de que pertenece a una comunidad, por lo que se compromete con el bien común, ¿no? Es comunitarista, pues, ¿no? Es más solidario, tiene más presente el sentido de comunidad. Fíjense cómo en este enfoque de ciudadanía activa se han tratado de establecer distintos planteamientos de las tres teorías, complementando unas con otras. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de la teoría comunitarista con respecto a la ciudadanía? Destaca la pertenencia a una comunidad. Somos una comunidad, ¿no? Donde se basa en la igualdad, ¿sí? La igualdad, la responsabilidad social y la moral del ciudadano. O sea, tenemos una responsabilidad con respecto a la comunidad. Y la teoría cívica republicana, ¿cómo caracteriza al ciudadano? Es un actor político. Es un actor político que tiene la exigencia de participar en la toma de decisiones para conseguir que se concrete la solidaridad y la justicia. Entonces,
el planteamiento es que se centra en la participación política dentro del ámbito público, pero no es solo la participación política votando, eligiendo las... No, no, es una participación política, por ejemplo, del consejo escolar, ¿no? Como por ejemplo. Entonces, de las tres teorías se complementan para dar pie a este enfoque. ¿Sí? Y aquí lo pueden ver, ¿no? He copiado eso del currículo nacional, ¿no? Donde acá están esas tres teorías implícitas, ¿no? Está la teoría liberal, la idea de los derechos y los deberes, ¿no? Ciudadanía activa promueve que todas las personas asuman responsablemente su rol como ciudadanos, pero es un rol individual. Es un rol individual en el que defiendes tus derechos y cumples tus deberes, tú como ciudadano individual. A ver, nos silenciamos. Maestros, a ver. Sí, muy bien. Entonces, acá está la teoría liberal, ¿no? Pero ojo, participación activa. Acá está la teoría cívica republicana. O sea, no solamente somos, ¿no? Que se nos quede bien esas tres ideas, más allá de los nombres de las teorías, pero ¿en qué consiste el enfoque? Bajo tres ideas principales. Asumir derechos y deberes. Participar activamente. Por eso inclusive la competencia se denomina convive y participa democráticamente. Ahí está el enfoque cívico republicano, ¿no? ¿No? Propiciando la vida en la democracia, ¿no? Y ahí está la disposición para el enriquecimiento mutuo y el aprendizaje de otras culturas, el sentido de comunidad, de la teoría comunitarista, el sentido de que perteneces a una comunidad, ¿no? Y se tiene que lograr una convivencia intercultural de manera solidaria, ¿sí? Correcto. Entonces, yo quería centrarme en esos tres aspectos del enfoque de ciudadanía activa, ¿no? Si nosotros esos tres aspectos, tres características, podemos trabajar en lo que estemos trabajando, en la competencia que estemos trabajando, ¿no? Gestiona responsablemente los recursos económicos, ya, ahí también, ¿no? Derechos y deberes, participar activamente en el mundo social, disposición para el enriquecimiento mutuo y el aprendizaje de otras culturas, también incluir ahí en todas las competencias. Construir interpretaciones históricas, también. Si estoy viendo de los incas, también, ¿no? Porque finalmente es un enfoque de ciudadanía activa. Tenemos que ver implícitos en lo que trabajemos estas características, ¿sí? A ver, maestros, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna intervención, algún aporte? Siempre es bienvenido y además es muy necesario, es interesante. Con respecto a esto que hemos dicho, las raíces del enfoque de ciudadanía activa. ¿Nada? Buenas noches. Buenas noches. Sí, Buenas. buenas noches. Hola, ¿me escuchó? Buenas Sí, noches. maestra Lucero, la Sí, escucho perfectamente. ajá, sí, justo, bueno, yo enseño lo que es el curso de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, y al momento de que los chicos participan, ¿no? Siento que tienen esa dificultad al momento de expresar lo que son sus ideas, al momento de utilizar lo que son los conectores, explicar a detalle, ¿no? Les coloco lo que es alguna información o algún video
y ellos tienen a veces, como el compañero, logra expresarse, ¿no? Con una buena capacidad crítica, a copiar, ¿no? A repetir. Entonces ahí viene a ser la labor del docente, realizar lo que son esas preguntas, unas buenas preguntas, ¿no? Orientadoras para que pueda, que el estudiante pueda desarrollar lo que es su pensamiento crítico. Entonces me acordé de una situación donde les pregunté a los estudiantes en qué espacios, ¿no? del colegio han ejercido lo que es la participación activa. Cuando comienzo a revisar lo que son las evidencias, veía que los estudiantes colocaban en el baño. ¿Me escuchó? ¿Hola? ¿Sí? Veía que sus respuestas Sí, colocaban maestra. Sí, sí se le que escucha. ejercían en un espacio que era el baño. Y así veía varias evidencias en el baño, en el baño, en el baño. Y cuando estoy dando la retroalimentación, le pregunto, ¿no? A ver, explícame, ¿no? ¿Cómo es que tú ejerces la participación activa en el baño? ¿No? Me causa un poco de curiosidad. Y el estudiante se avergüenza un poco, ¿no? Y comienza a explicar. No, Miss, lo que pasa es que al lado del baño hay una escalera. Y en esa escalera nosotros nos reunimos para poder conversar quién es el candidato idóneo para que pueda estar en el municipio escolar. Y a partir de eso, a partir de la retroalimentación, el estudiante comienza a explicar, ¿no? Cómo él participa ante este proceso. Entonces me acordé de todo eso con el momento de que usted está diciendo, ¿no? Cómo ejercer lo que es la ciudadanía activa, y también siento que es que va ligado sí o sí al área de lo que es de comunicación, y siento que a los chicos todavía les falta un poquito llegar a la competencia de comunicación, ¿no? En lo que es el tema de lo que es el lenguaje, porque siento de que ellos sí pueden, conocen, reconocen, identifican, pero justo al momento de argumentar, ¿no? Es donde sienten como que no sé qué pasó, ¿no? Entonces ahí viene a ser lo que es el análisis. Hola. Parece que el maestro Santiago tuvo problemas con su internet. Sí, sí, maestras, pero ya estoy aquí. ¿Me escuchan? Sí, sí, escuchamos. Maestras, maestros, ¿me Sí lo escuchan? escuchamos. Sí, sí, Con está. interferencia, maestro, pero lo sí. escuchamos. Cambio, sí. Profesores, ¿sí me escuchan? Sí, 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 gracias. maestro, Tuve le un escuchamos. problema con la conectividad, pero me he quedado con una curiosidad muy grande, maestra. Gracias. Me quedo con una curiosidad muy grande, maestra Lucero, porque me quedé en la escalera de la relación entre el baño y la... ¿Podría, no me dejen con esa curiosidad, por favor? Ah, sí, el estudiante me dijo que en sus compañeros se reúnen ahí en la escalera para poder dialogar quién es el candidato más idóneo para el municipio escolar. Entonces es lo que él consideraba, por eso lo había anotado en su evidencia, que uno de los espacios, ¿no? Que considera que es público se realizó en el baño, ¿no? Entonces él me lograba explicar a detalle cómo es que este espacio para él es algo significativo, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta de que falta todavía desarrollar algunas competencias también de lo que es el área de comunicación, ¿no? En lo que es el tema de lo que es la argumentación. Siento que los chicos reconocen, identifican, les falta un poquito más de comprender, ¿no? Pero al momento de relacionar, argumentar, ¿no? Ahí es donde se quedan, ¿no? O a veces copian ideas, ¿no? Entonces, veo también la importancia a la par que tengo que estar trabajando con el área de comunicación, ¿no? Cómo están las competencias también.
Cierto, cierto, maestro. Precisamente más adelante también vamos a ver esas habilidades cognitivas, ¿no? Relacionar, argumentar, ¿no? De manera más breve, porque eso sería pues parte de un curso, ¿no? Pero bueno, qué interesante lo que comenta, ¿no? Sobre las creencias que tienen los estudiantes sobre el espacio público que les corresponde, ¿no? ¿No? Cuando ellos deberían sentir pues, que ese espacio público para participar activamente debería ser de manera más protagonista, ¿no? ¿Correcto? Entonces, pero interesante lo que ha comentado. Maestro Oscar González, usted también quería mencionar algo, me parece. Sí, maestro, quería hacer una acotación. Es interesante lo que usted ha planteado para ver la raíz, las bases teóricas del enfoque que nosotros estamos aplicando. Y de esa manera me parece que es importante porque los docentes deberíamos dejar de ser simples aplicadores. Deberíamos ir al sustento teórico y científico de lo que nosotros aplicamos en aula, a fin de inclusive cuestionarlo si está en contra del desarrollo científico de las ciencias sociales. Yo creo que por eso es importante que como maestros dejemos de ser simples aplicadores de modelos, teorías, enfoques, sino que debemos empaparnos, imbuirnos de la teoría y de las bases científicas de esos enfoques para saber realmente en qué estamos abocados. Porque hacerlo otro simplemente seríamos unos simples aplicadores, ¿no? Ese sería mi comentario, maestro. Muchas gracias. Buenas noches, colegas. Me parece algo que el enfoque de ciudadanía se lleva muy bien en este caso con lo de desarrollo personal, porque hay algo que nos vincula, como es la empatía, ¿no? La empatía en el sentido de que ¿cómo es? La empatía en el sentido de que nosotros buscamos el pasado para poder entender el futuro. Y en ese entendimiento encontramos que somos personas, por eso dice personas activas, que estamos justamente en ese tránsito de la historia, pero mirándola desde el presente, ¿no? Para poder mirar hacia el futuro. Y para mí es muy importante que en ese transitar están los derechos y los deberes, ¿no? Y justamente en el área de sociales están las fuentes primarias y secundarias con las cuales se valida justamente el que asumamos responsablemente ese rol de ciudadanos. Porque antes de nosotros han habido otros ciudadanos que quizás lo analizamos y vemos que esos derechos y esos deberes muchas veces no los llevaron a participar, o si los llevaron a participar, ¿en qué fracasó o en qué puede beneficiarnos también, ¿no? Por eso considero de que este enfoque de ciudadanía, lo que has dicho, es algo fundamental y que vincula mucho con el desarrollo personal, porque no solamente es un hecho, sino es la persona la que está vinculada a ese hecho, en un espacio, en un sitio, y que va a llevarlo a tomar decisiones en un futuro, ¿no? Pero no esas decisiones quizás un poco a veces que decimos descabelladas, sino unas decisiones justamente con ese análisis y con esa criticidad que tiene el pensamiento crítico. Bueno, ese sería mi punto de vista, ¿no? Por lo cual considero que esto debemos conocerlo a las dos áreas. Y cuando has dicho algo muy importante, debemos las dos áreas mirar ese hecho que vamos a trabajarlo, mirarlo los dos para que no esté desvinculada. Y cómo los chicos puedan ahí ejercer sus derechos, puedan, como dijo el maestro, partir, ¿no? Quizás hacer esa reflexión con algo más sólido. Sí, muy bien, Rosita, excelente.
Sí, esa es la propuesta, esa es la idea, ¿no? Maestros de sociales y maestros de desarrollo personal, ciudadanía y cívica realmente deberían trabajar de manera colegiada, ver asuntos públicos, ver problemas sociales, ¿no? Correcto, y programar desde los problemas sociales. Exacto. O sea, ese es el punto de partida. No es ya qué tema, ¿no? ¿Qué tema nos corresponde? ¿O qué época de la historia estamos viendo? No, sino qué problema social es el que tenemos que abordar, ¿no? Maestra Teonila estaba levantando su manito. Sí, yo quería agregar, maestro Santiago, a justo lo que decía la maestra Rosita, en el tema que cuán importante es esto de que ellos se sientan partícipes. Yo creo que ahí, y lo reconozco como maestra, en el sentido a veces equivocado del concepto ciudadanía o ciudadano en todo caso, ¿no? Porque lo contextualizamos en el término de que es aquel mayor de 18 años que tiene derecho a voz y voto. Sin embargo, si lo contextualizamos que ciudadano es todo aquel que participa incluso desde el mismo vientre de la madre como parte de este país, yo creo que él ya lo va haciendo suyo, esos deberes, esos derechos, ¿no? Y justo le comento que en primer año, estábamos viendo este tema y me quedé con una frase que cuando hablamos de derechos y deberes hablamos de la moneda, ¿no? Las dos caras de la moneda. Si no existe una cara, ya no hay moneda. Entonces, lo mismo pasa con los derechos y los deberes. Es una sola moneda con dos caras. Y yo últimamente ya les hago entender a los chicos que ciudadanos somos todos, sino que hay dos tipos de ciudadanos. El que ya tiene y puede ejercer su voz a través de un voto y puede ser elegido, como también aquel que ya tiene el deber y el derecho de participar, ¿no? Y los chicos entendían y me decían, entonces, profesora, yo no voy a participar en las elecciones, pero yo sí puedo orientar, conociendo, escuchando, fundamentando el porqué de un candidato y el porqué del otro candidato, ¿no? Y no dejarnos llevar por chismes, les digo, sino por fundamentos concretos, digamos, y ahí me iba un poco a lo que el maestro Oscar, cuando me decía, sí, y eso es muy cierto, ¿no? A veces, como yo le dije al inicio de esta especialización, a veces, particularmente a veces soy empírica, pero el tema también acompañarlo de esas teorías psicológicas del adolescente, ¿no? Como para también poder entender cómo le hago entender a este adolescente teniendo en cuenta también todas estas teorías que nos enfocan a su conducta para llevarlo de la mano y que desde ya se haga responsable precisamente de esa ciudadanía activa. Eso sería, maestro Santiago. Muy bien, maestra Teonila. Muy bien, muy bien. Qué gusto, ¿no? Cuando el estudiante le dice, ha comprendido que ser ciudadano no solamente hay que esperar hasta cumplir los 18 años y tener el DNI azul, ¿no? Y elegir a las autoridades. O sea, ha logrado entender que la ciudadanía es más que eso y usted le ha hecho que lo comprenda, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Muy bien, entonces, estas vienen a ser, llamémoslas así, las tres dimensiones de la ciudadanía activa, ¿no? El enfoque de derechos y deberes, ¿no? El enfoque de la participación activa, ¿no? Y el enfoque de la interculturalidad. Entonces, estas tres dimensiones tienen que estar presentes como un enfoque que subyace a nuestro trabajo pedagógico. Bien, ahora sí, con ustedes, maestros, ahora sí, a ver, la mecánica es la siguiente. Yo presento un caso breve, ¿correcto? Un caso breve, o sea, situaciones de la vida real, ¿sí? Y lo vamos a ver competencia por competencia, ¿no? Vamos a empezar con la competencia construye su identidad, ¿no? Entonces, yo presento el caso y luego revisemos, por favor, o si necesitan el enlace para leer las cuatro capacidades, pues les voy a proporcionar el enlace, aunque ustedes también
tienen pues la definición, ¿no? La descripción de cada capacidad, por favor búsquenla. ¿Ya? Porque lo que se les va a pedir es lo siguiente, ¿no? Analiza el caso, lo vamos a hacer en equipos, ¿ya? Analizan este caso, que es muy breve, es muy cortito, y explica de qué manera las personas involucradas en ese caso no evidencian el desarrollo e integración de capacidades en su desempeño. O sea, estas de aquí. ¿Cómo se observa en ese caso? Que no se valora a sí mismo, que no autorregula, pero leamos, o sea, no nos quedemos con el título, o sea, no se valora ya, no autorregula, no, vayamos más al detalle, revisemos qué quiere decir, ¿no? Entonces, luego, en plenaria, usted me dice, profesor, en ese caso, las personas involucradas, tal persona involucrada, no evidencia, por ejemplo, el desarrollo de esta capacidad por esta razón, que lo observamos acá, que lo leemos aquí, ¿sí? Repito entonces, analizamos un video donde se presenta un caso, ¿no? Es un video, yo también lo voy a copiar en el chat este video, si no se escucha bien, si no, entonces ustedes lo pueden abrir en su computador. Vemos el caso y luego en equipos me van a explicar de qué manera estas personas que están en el caso han desarrollado estas capacidades, logran integrar estas capacidades o no las logran integrar y por qué. ¿Sí? ¿Se entendió lo que tenemos que hacer, maestros? A ver, me dicen con sinceridad, ¿sí se captó la idea? Sí, maestro, sí se captó. Ya, excelente. Entonces, a ver, presento el caso y luego los agrupo, pero en el chat, ¿no? En el chat igual pongo el enlace del video para que, y vayan abriendo por favor sus documentos, el currículo nacional, el programa curricular de educación secundaria, donde están esta información, ¿no? La descripción de cada capacidad. ¿Sí? A ver, entonces, ahí está en el chat, por favor, pueden ir chequeando también el video, si es que hay problemas, porque esta noche parece que hay problemas de conectividad. Pero igual, a ver, comparto, ¿sí? Comparto el video. Si no lo pueden ver, ahí está en el chat. El famoso sexting, ¿no? ¿Sí se captó la historia, maestros? Sí, maestra, sí se visualizó bien. Muy bien, qué gusto, qué gusto.
Muy bien, entonces, a ver, a partir de esto, también le voy a alcanzar el enlace del programa curricular nacional donde está la descripción de las capacidades de construir su identidad. ¿No? Para que lo podamos revisar la descripción de estas capacidades y a ver si se observan o no. Muy bien, a ver, acá en el chat estoy colocando el enlace del programa curricular de educación secundaria, donde se puede observar en la página 33 del documento del programa curricular de educación secundaria, en la página 33, ahí lo voy a poner en el chat, página 33, ahí se puede observar la descripción, ¿sí? Y a ver si se cumple o no se cumple. Muy bien, a ver, entonces, a ver, a los señores de Guarmi Educación, por favor, si pueden convertirme en anfitrión para formar los equipos, o en todo caso ustedes, aleatoriamente, podemos formar 5 grupos, perdón, 4 nada más. 4. Están ya las aulas, 5 aulas, te envié a tu WhatsApp. ¿Podrías revisar, por favor? Ahí están los links también. A ver. Ya son reuniones de Zoom. Ya, son... O te puede colocar de anfitrión, no hay problema, deseas, porque esas son aulas para que los grupos puedan, luego de que tú los organices, ahí puedan ir a esas aulas, cada grupo, y ahí trabajar, ¿no? En otro espacio, Claro, como acá aulas paralelas, ¿no? No hay problema. Sí, pero no hay disposición acá para formar grupos, ¿no? Internamente. No está activado. Ah, ya. Ya, en todo caso, a ver, ¿no? Porque así de repente nos vamos a complicar quiénes van a ir para determinada sala. A ver, podemos hacerlo también, el plan B es hacerlo en conjunto también. ¿Sí? A ver, analizamos las capacidades, ¿sí? Y me van diciendo de qué manera estas personas involucradas no evidencian. A ver, primero la primera capacidad. ¿Sí? A ver, un minutito para leer y luego los escucho, maestro. ¿Se cumple o no se cumple en este caso esta capacidad? No, maestro Santiago. Muy bien. A ver, ¿por qué? A ver, sin irme al título de la capacidad, como nos dijo usted, ¿no? Vamos viendo en el tema de, lo voy a ver por el sentido de permitirse aceptarse la señorita a sí misma, ¿no? Porque el no cuidar su cuerpo, ¿no? El que exhibirlo en todo caso y no cuidarlo, ¿a quién lo va a compartir? ¿O cómo lo va a compartir? No tener la confianza a quién se lo va a compartir. Indiscutiblemente se está valorando a sí misma. Y eso no es solamente por el lado de ella,
también es por el lado de quien lo recibe y quien multiplica el mensaje. Creo que por ambas partes es, ¿no? El no respeto, el no valorarse a sí mismo, porque creo que el sentido común, si yo lo recibo, en todo caso me lo puedo guardar o en todo caso recomendarle que no lo haga, ¿no? Entonces creo que por esa parte todos los involucrados no han tenido en cuenta esta capacidad. Por ahí sería mi opinión. Muy bien, maestra Teonila. Buen análisis. Entonces no se refleja esta capacidad y qué bueno que lo ha visto en primer lugar sobre la chica que se expone y las personas, los chicos que difunden, en ambas perspectivas, ¿no? Claro, ¿no? Ella asume que así va a ser aceptada, ¿no? Haciendo ese tipo de cosas va a ser aceptada. Por acá lo ha visto, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Podemos utilizar alguna de estas capacidades, así como lo ha hecho la maestra Teonila, a ver. Si me permite, maestro Santiago. Por supuesto, maestro Manuel. Ya, un poco para complementar lo que decía la colega Teonila. Sí, maestro. También hay un tema del no reconocerse como integrante de una colectividad. Lo veo, enfoco esta idea desde la perspectiva de que la persona que se expone de esa manera no reconoce de que forma parte de una comunidad, o sea, no sabe que o en todo caso no tiene muy en claro que lo que hace va a afectar a la comunidad en la que está integrando. Entonces, como que actúa de una manera aislada, digamos hasta egoísta, y no tiene muy en claro que lo que puede hacer o dejar de hacer está afectando a esa comunidad en la que está inmerso. Igualmente quien tiene el otro lado el tema o la posibilidad de compartir o no, en este caso el video colgado en las redes sociales, también está desconociendo que no es un integrante, o está desconociendo que es un integrante de una colectividad sociocultural y no reconoce toda esa pertenencia a esta comunidad. Es una especie, creo yo, de actuar un poco egoístamente, ¿no? Y esa es una forma también de no valorarse a sí mismo. No sé si de alguna manera es válida el análisis que estoy haciendo. Gracias. Es excelente, maestro. Yo lo he estado escuchando y es usted bastante claro, bastante preciso, igual que la maestra Teonila. Ese es el análisis que tenemos que hacer de las capacidades, maestro. Muy bien, ambos, ¿no? Ambos, desde la aceptación como desde la idea de colectividad. Qué bueno que lo veamos así, ¿no? No solamente el título de la capacidad, sino el detalle, ¿no? Y son los estudiantes los que tienen que ser, o sea, yo veo que los maestros lo tienen clarito, y ese es un excelente paso, porque ya si los maestros tienen claro en qué consiste la capacidad, pues los estudiantes también tienen que ser capaces de ello. Ya, muy bien. ¿Quién más? ¿Sobre la misma capacidad o las demás? Yo, Ruth Maestra Verde. Ruth. Ya, bueno, el de se valora a sí mismo, ya la profesora lo había dicho, pero acá también creo que no autorregula bien sus emociones, porque se sabe que cuando alguien siente atracción por otra persona, las emociones a veces se salen de nuestra voluntad, ¿no? Y en este caso sintió afecto, sintió alegría, pero no supo autorregular esas emociones, supo colocarse límites. Y esto de alguna manera le perjudica a ella, ¿no? Que es aquí dice, le permite regular el comportamiento en favor de su propio bienestar y el de los demás. O sea, su familia al ver eso, al haber hecho ella esas acciones, esos actos, y sabiendo cómo está hoy día la sociedad,
sus padres, ¿no? Si observan eso, ¿cómo se sentirían? Y aquí también entra lo que es reflexiona y argumenta éticamente. Porque hay situaciones que identifican los valores, en este caso, por decir, los valores que tiene ella, ¿no? Su valoración hacia sí misma, su pudor, ¿no? El respeto de sí mismo y el respeto también de los demás. Todo eso tiene un límite, ¿no? Entonces sus principios no están bien fundamentados, o sea, no están bien claros en ella. Y vive su sexualidad también, ¿no? Porque no lo está asumiendo de manera responsable, ¿no? Porque su imagen corporal lo está mostrando a alguien que apenas conoce, ¿no? Y esto le puede traer consecuencias, ¿no? Eso es todo, profesor. Muy bien, maestra Ruth. Gracias. Excelente el análisis. A ver, ahora la maestra nos ha mencionado varias de las capacidades, pero a ver, yo ahora, así como lo hemos desmenuzado la primera capacidad, no ha quedado nada de esa capacidad. A ver, centrémonos en la segunda capacidad, autorregula sus emociones. A ver, centrémonos en eso, enfoquémonos en eso y ya luego las demás, ¿no? Como también lo hacía al principio la maestra Ruth, ¿no? En esta capacidad. ¿Quién quisiera hacer sobre algún aspecto específico, un análisis? Profesor Maestra Santiago. Sí, cuando hablamos de autorregule sus emociones y nos dice que significa que el estudiante reconoce y toma conciencia, por ahí, no ha tomado conciencia del peligro